mujeres interesadas en el proceso de alfabetización inicial. Yo desde mucho antes que la maestra Mar naciera, estoy en estos temas y la maestra Mar, pues hace unos ya 5 años más, ¿sí, verdad? Sí, sí, sí. Con este Más es sexto, pero sí, 5. sexto, iniciando tu sexto año en estos temas, pero con la diferencia de que la maestra Mar se ha especializado y está terminando una especialidad precisamente en Argentina, de la mano de Delia Lerner, entre otras grandes de este tema, y además, pues es nuestra orgullosa en Yucatán, premio ABC del 2023, precisamente por su tema de alfabetización en este. Entonces, bueno, además felicitarte en este momento, Mar, muchas felicidades por el premio ABC. Y pues nada, y en mi caso, pues hace tiempo que me dedico a este tema de la alfabetización, entre muchos otros temas, pero en el acompañamiento sobre esto. Y nada, no queremos más que sepan quiénes somos, porque la intención, las dos de Yucatán, y pues las dos también coincidimos en algún punto de la vida, yo como supervisor escolar y ella como docente precisamente. Y por aquí también está el maestro Irving, que en ese momento era el director en la escuela donde la maestra Mar empezaba a tener contacto con este tema de esta forma, con este enfoque. Y bueno, entonces les decía que cuando revisamos las preguntas, las quisimos agrupar en temas. Entonces les proponemos lo siguiente. Vamos a ver cada uno de los temas. Primero veremos los temas como en general, que son estos. Díganme si se cambió la pantalla. ¿Sí? ¿No se cambió la pantalla? Vamos a ver. Todavía. Entonces, vamos a ver. Esto es lo que cuando se tarda, no sé por qué eso pasa, pero vamos a ver. Ok, Ya, ahora sí. listo. Estos son los temas que se fueron proponiendo sobre los métodos para enseñar a leer y escribir, y nosotros les pusimos, ¿por qué no? El nuevo currículum y los ajustes. Ese es un nuevo currículum, pero no un nuevo enfoque. Queremos aclarar que no cambia el enfoque. El enfoque en sí, sus principales características, el trabajo colaborativo, el acompañamiento con familias, a las familias, el acompañamiento de la dirección y la supervisión, el tema de la evaluación, el tema de la literacidad, la primera infancia y el preescolar, el tema de la expansión social, que es el hablar de las neurodiversidades y las personas sordas, entre otras, y el tema de los grupos multigrado, además del tema de enseñar en la lengua materna, cualquiera que ésta sea. Estos son algunos de los temas que fueron saliendo. No los ordenamos por importantes, sino simplemente quisimos darles un orden para que pudiéramos conversar. La propuesta que les hacemos es, tocamos un tema, un punto, vamos a dar tanto Mar y yo y quien quiera algún punto de vista al respecto, pero nosotras vamos a proponer el diálogo y después abrimos los micrófonos para ir conversando entre todas por aproximadamente unos 10 minutos sobre cada tema. La intención es ir abriendo boca sobre estos temas y saber cuál es la postura, y después, si no nos alcanza el tiempo, pues programamos otro conversatorio hasta donde lleguemos. Si un tema se alarga porque hay mucho interés y todos votamos de seguirle dando al tema, le seguimos dando ese tema y luego vamos viendo. La intención es, pues, máximo irnos a todos a descansar, máximo a las 7 de la noche, porque todo el mundo tiene también otras cosas que hacer. ¿Les parece? Entonces, por eso es conversatorio. Vamos a ir platicando, dialogando sobre el tema, discutiendo también quizá, y se vale, porque también es importante la discusión para aprender, y vamos viendo entonces cómo nos va con los temas. Por favor, para pedir la mano, ocupen la manita que tenemos en Zoom, porque así es más fácil que yo vea en los participantes quién pidió la mano primero y así por ese orden podamos darla hasta que el tiempo nos alcance. ¿Dudas hasta aquí?
anímense a participar, que de verdad que este es un conversatorio y que esperamos que construyamos aprendizaje juntos, ¿no? Entonces, eso es lo importante de esto, que no es como un curso o un taller, sino es detonar la plática para poder entendernos y para poder aprender entre todos, porque igual aquí hay personas que ya saben del tema, que les consta, ¿no? Que funciona este enfoque que venimos del que venimos a platicar. Y estaría padrísimo que puedan dar cuenta de todos los logros que han tenido ustedes también y de que sí se puede. Entonces, pues nada más eso. Invitación para platicar. Bueno, y si no hay ninguna duda, porque no veo ninguna manita alzada, por favor, recuerden que es muy difícil verlas a todas, las caritas de todos y estar siguiendo los controles. Entonces, por eso nos parece muy importante estar viendo si ustedes tienen manitas alzadas, ¿vale? Y para eso usamos entonces nuestra manita del Zoom. Ok, entonces, el primer tema es un poco los englobamos en eso. Mirar desde otra perspectiva. Siempre miramos el juego desde el uno, ¿no? Entonces, por eso decimos mirar desde otra perspectiva. ¿Qué pasa si miramos desde otra perspectiva? ¿Por qué los métodos? Porque había preguntas sobre los métodos. ¿Por qué no? ¿Y qué pasa con el nuevo currículum si consideramos que es el mismo enfoque? Mar, ¿qué quieres decir al respecto? Bueno, creo que aquí es un tema que me apasiona mucho, ¿no? El tocar el tema de los métodos. Siempre al iniciar mi junta con los padres y las madres de familia que acompaño en el ciclo escolar, en mi primer año me dio mucho temor, ¿no? Porque muchos padres, muchas madres de familia, la comunidad está acostumbrada a ver en sus hijos, no sé, planas de la mame mi momú o frases reiteradas. O, por ejemplo, me dicen, maestro, es que no se sabe las vocales, ¿no? Y parece eso como algo grave, ¿no? O no se sabe, o por el contrario, entran niños aprendiéndose el abecedario de memoria, ¿no? A veces y luego pasa el tiempo y te das cuenta que eso no saben cómo utilizarlo, ¿no? Y desde el primer día que comienzo con mi junta, siempre comienzo con eso, ¿no? Que yo no manejo ningún método para alfabetizar, ¿no? Les comento, ¿no? Que los métodos, pues, datan desde el siglo pasado, ¿no? Que cuando se creía que los niños, pues, para nada pensaban acerca de la lengua y que solamente tenían que repetir y memorizar sonidos y memorizar sílabas y memorizar frases que no tenían ningún sentido para ellos o ellas, ¿no? Entonces, ¿por qué no? A partir de que me enteré de que de igual manera, la falta de comprensión lectora se debía a los métodos, ¿no? De que los niños se preocupan más por decodificar que por entender el texto completo, ¿no? A partir de que también logré entender que el enseñar a leer y escribir es algo más que juntar sílabas, va más allá que solamente repetir sonidos que para ellos no tienen ningún sentido, ¿no? El hecho desde entender que los niños y las niñas piensan acerca de la escritura, a pesar de que no escriban ni lean de manera convencional, ¿no? Entonces, ¿por qué métodos no? Porque para empezar, los niños debemos asumir y de estar 100% seguros que son seres capaces de pensar y reflexionar acerca de la lengua escrita, aún antes de escribir como los adultos o de leer como lo hacen los adultos. Entonces, si nosotros como educadores podemos entender estos procesos que los niños atraviesan, por ejemplo, el presilábico, silábico, alfabético, es más allá que una clasificación para etiquetar. Es entender cómo están pensando los niños y de ahí cómo voy a acompañar de una manera en la que ellos puedan ir avanzando a su ritmo y a sus propios procesos y respetándolos como seres que piensan y como seres que tienen sus propios procesos, ¿no? Entonces, realmente esto se me hace muy, muy importante y realmente los maestros en sí, en general, me incluyo, yo no tenía conocimiento de esto, de que los niños realmente reflexionan y piensan acerca de, y tienen y pasan por diferentes procesos que hay que respetar, hay que entender para saber cómo actuar y poder ayudarlos y acompañarlos de una mejor manera, ¿no? Entonces,
Eso es lo que yo podría decir, no sé qué piensen, podría seguir hablando. Creo Este, que, creo pero que te abonaría lo que dices, Mar, en el sentido ujú, de esto, sobre todo con el nuevo currículum y el pensamiento sí, crítico. Y lo diría breve, lo que hacemos las maestras y los maestros es político. Y político no quiere decir partidista, es político en el sentido de que tenemos un posicionamiento ante la vida. Y un posicionamiento ante nuestra vida debería de ser, o se espera que sea, que las niñeces piensan, no son personas en formación, ya son personas. Es una otra, un otro, lo dijo bellamente Mirta Castelo hace unos días en el homenaje a Emilia Ferreiro, ¿no? Lo que ella nos propuso fue mirar a las personas a partir a los niños y a las niñas como personas que tienen la capacidad de pensar y que los niveles que se manejan no son de lo que no saben, por eso no son una clasificación, es más bien de lo que sí, de lo de que lo que somos. saben del proceso. ¿Qué saben las niñas y los niños de escritura? Esa es la pregunta que había que hacernos. Pero quiero callarme aquí porque Sandra quiere Sí, participar. Adelante, Sandra. Ay, Dios. Ay, ¿sí me escuchó? sí, Sí, Sandy. perfecto, Sandra. Ay, bueno, yo creo que yo complementaría, bueno, a mí me gusta mucho alfabetizar a niños que están digamos, en rezago, por decirlo de alguna manera. Y creo que yo, me he quedado mucho con esa forma de trabajo porque creo que a mí lo que más me ha impactado y lo que más me gusta, que no sea a través de un método, es que los niños que tienen rezago no se sienten tontos aquí. O sea, se sienten como validados, como que les genera seguridad, o sea, hacen como de, ¿cómo que está bien que yo sepa cosas, aunque no sé lo que espera el maestro, lo que ya me explicó, pero sí sé todo esto, ¿no? O sí medio he entendido lo que él me explicó y cómo que eso no está mal. Creo que a mí eso es lo que más me gusta de esto, que es, sí, valida como al niño de lo que sabe y se aprovecha lo que sabe para uno como tener claro de, esto ya lo sabe, esto le hace falta y pues vamos a trabajar con eso. Creo que es lo que yo más me diría como, ¿por qué no métodos? Además de que siento que el constructivismo en realidad prácticamente aprovecha lo que sea que haya aprendido el niño con un método para simplemente como terminar de como cuajar o juntar todo lo que ya sabe y que vaya avanzando. Bueno, creo que eso es lo que yo diría, ¿por qué no métodos? Y bueno, y aparte porque a mí nunca me sonó lógico en mi infancia, pero pues era obediente y lo hacía. Y creo que en cuanto descubrí esto dije, mira, no era solo yo la que estaba pensando otra cosa, ¿no? Hay más gente que lo piensa y ahora lo estudia y lo aplica. Exacto, que Mafalda tenía razón, ¿no? Cuando le pedía a su maestra que le enseñara cosas verdaderamente importantes más que mi mamá me mima, mi mamá me ama. Había algo más allá y Mafalda en una viñeta estupenda lo pone siempre y lo dice siempre en ese respecto. Y otra cosa que me parece importante que lo dijo Sandy es el hecho de estas relaciones de poder que manejamos en la escuela. Yo sé, tú no sabes y yo te obligo a que escribas lo que yo quiero que escribas como yo quiero que Aunque ni escribas. lo sepas. Justo le decía a las mamás, no sé qué les dije a los niños que dibujen. Les marqué como tarea dibujo. Y me empiezan a traer las libretas con palabras convencionales escritas por los niños y lo toqué en la junta. Le dije, mamitas, ya les había explicado de qué va el enfoque, qué no esperar, que no esperen de mí sílabas y frases y esto, ¿no? Y yo les decía, ¿qué tampoco valoramos las escrituras o los intentos de los niños que queremos que lo hagan como es o como para mí está perfecto? Así dice y así lo tienes que escribir. Y los niños ni siquiera saben qué están escribiendo o qué dice. Ni siquiera saben el significado todo, o por ejemplo, las famosas teclas, ¿no? Humanas, ¿no? De Sí, escribe la M, escribe la A, escribe la... Y los niños lo escriben porque son obedientes y porque tienen que obedecer y hacer lo que dice el adulto, pero ni siquiera saben lo que están haciendo, ni siquiera tienen ningún significado para ellos, ¿no? Pero para el adulto ya está perfecto o ya está, lo que yo quiero, ¿no? Entonces sí es importante, ¿no? Y las mamás veías cómo lo entendían y decían, oh, sí es cierto, ¿no? Todo parte desde el significado y desde lo que
desde lo que necesita el niño, ¿no? El sentido comunicativo, etcétera, ¿no? Pero realmente sí es importante entender desde el punto de vista, desde lo que saben, desde lo que sí tienen, ¿no? Igual mencionaban en las maestras ahí, no sé, conocidas que decían, es que maestra, se come letras, ¿no? Es que se come, no las escribe. Y yo, pero es que ya agregó más letras a su repertorio, o sea, ya lo amplió, no es que se coma, ya agregó. Entonces, desde ese punto, ¿no? De decir, Chispas está comiendo letras, ¿no? Y no desde el punto, ay, ya sabe más, ya agregó más letras, ¿no? Entonces, sí es importante. Dejar de mirar a las niñeces desde la carencia y empezar a mirarlas desde sus fortalezas nos ayudaría mucho desde este enfoque. ¿Qué sí saben, qué sí hacen, qué sí pueden hacer, cómo lo hacen? Es también desde la otredad, cómo es distinta una niña y un niño de un adulto, pero no por eso menos importante. Bueno, el enfoque de este programa, Carolina, permíteme un segundo, nada más para decir que con el nuevo currículum esto no cambia, sigue siendo la propuesta, al contrario, se valida la propuesta de ayudar a las niñas y a las niñas, niños a encontrar su pensamiento crítico, a poderlo poner, a potenciarlo. Carolina, perdón, dinos. Hola, buenas tardes, maestra Ana Lucy. Me da mucho gusto acompañarla. Espero que se acuerde de mí. Sí. Le estuve acompañando en la zona 086 y desde que usted nos empezó a compartir esta nueva perspectiva, pues me ha interesado bastante, ¿no? Lo que yo quisiera complementar con lo que ustedes comentan es que hace poco leía un documento. Creo que es el conocimiento de los niños de Ferreiro y de Teveroski, me parece, no sé si lo estoy mencionando correctamente, pero hay un apartado de ese libro que me gustó mucho, que decía que los métodos al fin y al cabo son propuestas tradicionalistas, conductistas, porque cuando nosotros aplicamos un método, como que esperamos un estímulo, damos un estímulo y esperamos una respuesta por parte de los niños, ¿no? Cuando eso por más, aunque sea un método global, viene siendo conductista, ¿no? En cambio, esta perspectiva constructivista no sigue una serie de pasos, sino que uno respeta, acompaña ese proceso que tiene el niño para poder construir ese lenguaje, que como ustedes mencionan es algo más reflexivo, más crítico, ¿no? Pienso que sí tenemos muchas necesidades como maestros para poderlo adoptar ahora sí que al 100%, pero pues tiene muchos beneficios, ¿no? Y por encima está eso que podemos lograr con nuestros chicos. Muchas gracias, Gracias. Carolina. Sí, claro. Bueno, Y les sobre propongo todo, que, ay, perdón, sí, Mar, nada más les ahora, propongo pasar al siguiente tema y seguir sí, abordando para que nos vayamos, ¿te parece? sí, nada más complementar con que obviamente los métodos, como dice Caro, están pensados desde el adulto, desde Ah, cómo creemos nosotros que va a ser más fácil para los niños y lo terminamos haciendo complicado. Terminamos fragmentando algo que no debería ser fragmentado. Es nada más eso, pero sí, súper. exactamente. Sí, claro. Y además no cambia porque seguimos un poco, vamos a hablar un poco más, un poquito más del enfoque en estos 10 minutos, Va. que había un poco de ese tema porque alguien por ahí preguntó esta situación entre la psicogénesis, el constructivismo y el construccionismo social, y a veces nos hacemos bolas con las terminologías. Entonces, simplemente decir que no es que el análisis de Emilia Ferreiro comienza precisamente con la psicogénesis, desde la parte individual, obviamente, por la corriente con Piaget. Entonces, ella puso a la mesa esos estadios, estos momentos y los pone a la mesa y abre esta posibilidad. Y gracias a ella también se abre la posibilidad de pensar a la lengua escrita como objeto de estudio desde las niñeces, pero también a la matemática como objeto de estudio desde las niñeces. Es decir, el niño, la niña son investigadores de la lengua escrita a partir de que tienen contacto con ella. No importa que sean bebés o a qué edad. Las personas, podríamos decir,
somos investigadores de la lengua escrita a partir que tenemos contacto con ella. Lo mismo sucede con la matemática. Somos investigadores de la matemática a partir de que tenemos contacto con ella, formal o informalmente, ¿sí? Pero viene también una relación con el otro, con la otra, porque no se construye solo. Por eso el constructivismo habla de ese proceso, pero en mi proceso personal en contacto con las otras personas, pero sigue siendo desde mi persona en relación con los demás. ¿Cómo aprendo? Con relación a los demás, y se sigue enfocando en la persona. En este currículum se habla de construccionismo social. Y entonces nos podemos hacer bolas, pero alto, no hay, simplemente es que hay una mirada que se agrega. No es solo el estudio de la persona con los demás, sino de los demás, cómo influyen a la persona. Es hablar de lo social, donde juega entonces un papel muy importante el ambiente, el contexto, las relaciones, el tipo de lenguaje, las maneras como se lleva. Y eso entonces enriquece esta perspectiva. No la cambia, no la modifica, no la echa abajo, no nada, la enriquece. Es decir, las personas estamos en un ambiente, en un contexto, el cual nos co-construye. En prácticas narrativas usamos mucho que la identidad es co-construida. Bueno, pues es co-construida nuestra historia de vida por todas nuestras relaciones sociales, por vivir en México, por ser un país colonizado, por lo que quieran, por toda la historia del mundo, por el patriarcado, por lo que quieran. Todo eso nos co-construye. Y eso tiene que ver también en cómo construimos nuestros aprendizajes y cómo entonces hay un proceso psicogenético en esa construcción. O sea, no van separados, ¿no? Entonces, solo ponerlo ahí porque era como una duda muy específica del enfoque, que nos podemos pasar horas revisándolo, pero que nada más clarificarlo en la forma más simple que se me ocurrió hacerlo. Y bueno, podemos, Caro, si vas a participar, adelante, o bajamos manita para que no nos confundamos. Eso. Bueno, ¿alguien quiere abordar más del enfoque? Mar. No, todo bien. Sí. Este enfoque, ya lo dijeron hace rato, tanto Sandy, un poco Carolina, Mar, hemos estado hablando que tiene que ver más con la construcción de la lengua escrita y la reconstrucción en los contextos precisamente sociales y tomar lo que ya sabemos que existen. Entonces hace la diferencia entre dictar algo que queremos que se aprenda y cómo se aprenda en un contexto nada parecido a lo que se vive socialmente. No es lo mismo un mame, mimo, mu, insisto en esto muy fuerte, sin un ¿para qué quiero mame, mimo, mu? A escribir la lista de las compras, hacer una nota periodística, hacer un recado, un buzón de quejas en el salón de clases. La lista de los compañeros de mi equipo, de mi mesa, por ejemplo, ¿no? Lo que tengo que traer para mañana porque si no se me va a olvidar, ¿no? Exacto. Un poco como esto. Y Silvia. Silvia. Perdón, Mar, porque Silvia levantó la mano, perdón, ya te regreso la palabra. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Ana Lucy. Y pues más gusto saber, ¿no? Que nos compartimos experiencias entre niveles también, ¿no? Yo supervisora de preescolar y he tenido la oportunidad pues de estar de cerca en esos procesos también que se viven desde el nivel preescolar, ¿no? Qué importante es el tema de este enfoque en las 3 condiciones, si no me equivoco, que nos planteaba Emilia Ferreiro. Esta es la interacción con los textos, que es lo que venías comentando justamente, ¿no? Hace un momento, cómo una niña, un niño se puede apropiar de las características de un texto de acuerdo a su utilidad, como podría ser las características que tuviera una receta, o un cuento, o algún otro tipo de texto, si no tiene esa interacción con los textos. Entonces, en esa medida, conforme las niñas y los niños tienen esa interacción con los textos y sus características, también pueden comenzar a manifestar el conocimiento que tienen de ese tipo de textos, aunque no hayan
todavía adquirido la escritura convencional. Es muy, muy interesante ver cómo los niños comienzan a hacer sus listados con bolitas, con rayitas, y ese ya es una manifestación de escritura que es muy importante. Yo muchas veces les digo a las educadoras, si siempre le pedimos a los niños que dibujen, como resultado vamos a tener dibujo. Desde preescolar les podemos pedir que escriban, que anoten, que registren, para que entonces vayan manifestando ya ese conocimiento que van teniendo de acuerdo a la oportunidad que tienen de interactuar con textos, ¿sí? Entonces, veremos niños escribiendo letreros, si han tenido ese contacto, ¿no? Todo depende de qué tanto hay ese contacto. Y muchas veces en las comunidades, sobre todo, el contacto, en donde pudieran tener mayor contacto con la escritura es la escuela. Y entonces ahí también viene una condición también que habla de los tiempos, el tiempo y el espacio, ¿no? Es decir, que para lograr a través de la interacción con los textos y la interacción con los sujetos, el apropiarse del sistema de escritura de los niños, va a depender también de el tiempo que se otorgue o se dé la oportunidad para que niñas y niños vayan adquiriendo ese conocimiento. Por tanto, pues yo, por ejemplo, puedo observar que en muchas ocasiones, en las situaciones de aprendizaje que se le presentan a las niñas y a los niños, la oportunidad para que los niños lean y escriban a veces no es tan recurrente, independientemente de en qué campo formativo se esté abordando. Hablemos del modelo anterior, que en preescolar eran 6 campos formativos. Entonces, era importante para mí, cuando doy mis asesorías a las educadoras, de decirles, no importa si no estás totalmente viendo el aprendizaje que tiene que ver con escritura o con nombre propio, siempre que tengas la oportunidad de trabajar en cualquiera de los campos, la oportunidad de que lean o escriban las niñas y los niños, pues aprovecharlo, ¿no? Porque esta recurrencia es la que finalmente lleva a que las niñas y los niños tengan más oportunidades de este análisis cognitivo que requieren hacer del sistema de escritura y poder cada vez manifestar mayores saberes, ¿ok? Porque muchas veces sí, de pronto nos gana el hecho de que no logramos ver avances en el tema de cómo van escribiendo, ¿no? Los niveles de escritura que también están descritos en la teoría, no logramos ver avances. ¿Por qué? Mi respuesta siempre ha sido, y he hecho análisis inclusive, de que si tú en tus situaciones de aprendizaje durante 3 meses, de esos 3 meses, únicamente atendiste los aprendizajes relacionados con la escritura de 1 a 3 veces, o sea, con estudio así contadito, difícilmente entonces logramos ver avance significativo en lo que los niños pudieran expresar. Entonces, por un lado, creo yo que en el nivel preescolar debemos de considerar esta frecuencia de la interacción con textos, tanto la lectura como la escritura, o sea, la creación de textos, como la interacción con los sujetos, ¿verdad? Que eso también aporta mucho al tema de poder manifestar mayor conocimiento acerca del sistema de escritura. Claro. Entonces, abonarle mucho en el nivel preescolar, y me daría mucho gusto que esto permeara a nivel primaria, porque efectivamente sí nos encontramos con que, por ejemplo, una familia preocupada porque su niño desde que salga del preescolar ya lee y escribe, ¿qué hace? Los mete a asesorías, ¿no? Desde preescolar, sus asesorías para leer y escribir, y te encuentras entonces que cuando quieres que el alumno o la alumna produzca un texto, se encuentra con que no sabe, no puede. ¿Por qué? Porque ya tiene la idea de que lo está haciendo mal, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, mis aportaciones, Ana Lucía. Muchas gracias, Silvia. Yo creo que sí, efectivamente, lo que tenemos que pensar es que el preescolar no es para enseñar a leer y escribir en los términos tradicionales de enseñar a leer y escribir. O sea, adquirirán
el gusto o hasta la escritura la construirán siempre y cuando tengan relación constante, como debieran tener todos los niños y las niñas, con el sistema de escritura, con los textos, con los libros, pero que tampoco se convierta en un proceso tan rígido que se convierta en una obligación. Gladys, ¿querías comentar algo? Hola, hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Ok, bueno, los saludo desde Torreón, Coahuila. Me importó mucho este tema porque también soy una fanática de los procesos de alfabetización. Tuve la suerte de iniciar mi carrera como maestra cuando se empezaba a difundir las investigaciones de Emilia Ferreiro, que fue por los principios de la década de los 80. Y también tuve la oportunidad de trabajar con la propuesta pedagógica de Margarita Gómez Palacio, que fue quien hizo operativo todo el trabajo teórico de Emilia Ferreiro. Y eso significó para mí pues una gran oportunidad de trabajar con una propuesta que tomaba en cuenta todo eso que la maestra Ana Lucía y Marimar y la maestra Silvia han compartido. Se toma en cuenta el pensamiento de los niños, se toma en cuenta la construcción que hacen de los procesos de lectoescritura. Estoy totalmente en contra de las carretillas de sílabas, del mame y momu, que no tiene ningún sentido. Estoy totalmente a favor de respetar los niveles, procesos de conceptualización de la lectoescritura de los estudiantes, pero está muy complicado que tanto las familias como las escuelas particulares lo comprendan. Y eso me atormenta mucho ver a mis sobrinos, a sobrinietos, hacer planas cuando no tiene ningún significado, ¿verdad? Y hasta pagan por eso. Lamentablemente sucede en muchísimos colegios. Un maestro, una ocasión, cuando yo empezaba a ser maestra de primero de primaria, le preguntaron, bueno, ¿y qué pasa si no trabajo con esa propuesta pedagógica de Margarita Gómez Palacio que está sustentada en las investigaciones de Ferreiro? Dijo, de todas maneras el niño aprende a leer, pero aquí la situación es que se forma distinto tipo de hombre, es decir, el inicio de la alfabetización utilizando el análisis y la reflexión nos va a dar el alumno que todos queremos, el alumno que piensa, el alumno que critica, el alumno que reflexiona, el alumno que es capaz de comprender la lectura y de darle un sentido al pensamiento para producirlo de manera gráfica. Es un proceso muy profundo. Ser maestro de primaria no es ser un operativo de sílabas, no es ir a poner planas. Cualquier persona le puede poner una plana al niño, pero solamente los profesionales de la educación podemos entender que son procesos intelectuales interiorizados, capaces de dar una respuesta ante una situación determinada. A lo que también un momento leí que se llama conquista intelectual. Cuando un alumno aprende a leer, está conquistando intelectualmente el proceso y está descubriendo ese proceso que usted y yo conocemos, que por cada sonido, por cada grafía, emitimos un sonido. Es el sistema de la alfabetización. Y es una cosa maravillosa cuando nos damos cuenta que un alumno lo descubre. Cuando me di cuenta, cuando yo tenía una alumna catalogada como deficiente mental, cuando le habían dicho que no iba a aprender jamás a leer y escribir, que le enseñaran a aprender un oficio porque nunca aprendería. Creí yo en la estudiante, la estimulé con esas fichas de Margarita Gómez Palacio y fue una cosa emocionante cuando empezó a leer al bimestre de haber trabajado con ella. O sea, el niño siempre sabe algo, pero siempre pensar que no sabe es una costumbre generalizada en las escuelas básicas. El alumno sabe, el alumno piensa, el alumno se cuestiona, incluso un garabato ya es un aprendizaje. Lo que yo les platico es porque lo viví como maestra. Después lo compartí como maestra de licenciatura, lo sigo compartiendo como maestra de maestría y doctorado. Es importantísimo el proceso de alfabetización porque de allí se define el tipo de hombre que formamos. Entonces yo me inscribí en este conversatorio, soy del grupo de ABC 2009, creo que Marimar es la que está aquí del 2023, felicidades Marimar. Me inscribí porque es algo que me importa mucho. Y me está gustando mucho lo que escucho, lo que ustedes aportan, ver esa juventud de Marimar y que tenga esas ideas tan firmes de lo que son los procesos de alfabetización. Quienes ya vamos de salida, en mi caso, a mí me preocupa, bueno, ¿qué vamos a dejar a las nuevas generaciones? ¿Cómo van a aprender? ¿Cómo van a pensar? ¿Qué tipos de maestros vamos a dejar? Yo sigo trabajando, me jubilé del sistema federal, pero sigo trabajando en nivel de posgrado. Y sigo compartiendo todo lo que la experiencia de 33 años en educación básica me dejaron.
Por eso me inscribo a muchos webinars, me inscribo a los conversatorios, porque me importa seguir actualizando y seguir aprendiendo de ustedes que vienen detrás de toda una generación aprendiendo. Gracias por escucharme, perdón si me extendí mucho. No te preocupes, No, qué Gracias bello. por compartir. Mar, adelante. No, muchas gracias porque nos da esperanza, de verdad que cada vez que conozco a maestras tan apasionadas con este tema, a maestras que hacen la diferencia, que confían en lo que saben los niños, de verdad, es increíble ver y compartir con personas como usted, así que muchas gracias. Y ojalá Gracias. que contagiemos a más porque de verdad que creemos y creo que por esto estamos haciendo lo que estamos haciendo, de que tenemos esperanza de que más maestros se unan y crean en esto. Cambié la pantalla, ¿se ve? Sí. Bueno, pues nada más hablar rápidamente de dejar atrás el trabajo individual y empezar a hablar del trabajo colaborativo y del ambiente que es tan importante que creamos, un ambiente alfabetizador, un ambiente donde, como dijo por ahí Silvia, donde estemos en contacto permanente con los textos, no solo los libros, cualquier tipo de texto de uso social, que estemos constantemente cercanas a ellos. Recuerden, por ejemplo, cuando empezaron las pantallas para comprar los boletos o para pagar la energía eléctrica en pantalla, todos nos desesperábamos. Hay una alfabetización, estamos con el miedo y entonces ese tipo de alfabetización la tuvimos que ir superando. Bueno, estar alrededor de textos de diferente índole nos hace bien a todas y a todos. ¿Qué más? A las niñeces cuando están aprendiendo. Entonces, y el trabajo colaborativo, lo dije hace rato, el construccionismo y el constructivismo social van de esta idea de que no aprendemos aislados. No somos individuos aislados, nos construimos y nos co-construimos de la mano de otras personas. No sé si alguien quiere agregar algo a este comentario. Mar. Se me vino a la mente, ¿no? Para ir a la par con un poquito de práctica, tal vez. No sé, un ejemplo, habrían muchos, pero un ejemplo sería la lista de asistencia, ¿no? Lo vivo diariamente cuando en colectivo pasamos lista, ¿no? Y decimos, no, es Mateo presente, María presente, y siempre los cuestiono, ¿no? Por ejemplo, Mateo y María empiezan igual. ¿Qué dirá acá? Y uno dice, María, yo digo que dice María, y otro, no, es que sí empieza igual, pero ve cómo termina. Mateo tiene distinto, termina con la O y la otra dice, ah, sí es cierto, y la otra dice, a ver, pero necesito comprobar, a ver, ah, sí es cierto, y ahí se da justo eso, ¿no? El trabajo colaborativo, o al escribir de manera colaborativa, por ejemplo, ¿no? Una lista, no va esta, no, yo digo que va esta porque empieza como la de ratón, no, pero esta, y todos van construyendo algo en comunidad, ¿no? En equipo, ¿no? Entonces ahí es donde claramente se ve que el aprendizaje no se da por aislado y a veces confundimos el hecho de, es que no le copies, ¿no? Por ejemplo, a veces los maestros estamos casados mucho con, no le copies, no tú solo, pero piensa tú, pero es que, y realmente aprendemos y pensamos juntos, ¿no? Eso es súper importante en este proceso. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar o pasamos al siguiente tema? Bueno, por ahí no hay manitas. Alguien en el chat escribió, déjenme veo. Trabajar con enfoque constructivista implica un gran trabajo del maestro, pero también obtiene grandes resultados. Sí, correcto. Es todo eso, como dicen, el esfuerzo, ¿no? Hay un esfuerzo que a veces nos queremos ahorrar, pero en los resultados es donde nos damos cuenta que no debimos habernos ahorrado, ¿no? Como dice que más vale continuar con esto. Silvia. Sí, el ejemplo que puso Marimar ahorita es muy importante en cuanto a esa condición de tiempo, porque muchas veces, digamos que solemos decir, está bien o está mal, damos la respuesta y no les permitimos a los niños entre ellos construir. Únicamente cuando hay un error es cuando de pronto sí, a ver, ¿quién quiere ayudar al compañerito? Que no sé qué, pero siempre enfatizando estuvo mal la participación.
y siempre que está bien, pues lo acreditamos y decimos, muy bien, tú lo hiciste bien, ¿no? Entonces, creo que esa práctica de de hacer dudar, aunque tú sepas que, por ejemplo, este ejemplo de la lista, que sí eligió bien el nombre de María, aunque sepas que estuvo bien, no validarlo inmediatamente, sino también ponerlo en duda frente al grupo, para que el mismo grupo también repiense la respuesta de otra compañera, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces la cuestión del tiempo es lo que yo he notado que a veces no nos lo permitimos, no abrimos esos espacios para el análisis y la discusión de la lengua. Me gusta mucho lo que dice Silvia y me recuerda al libro para el maestro y la maestra sin recetas actual, que hay un apartado donde habla hermosamente de este constructo social que tenemos muy interno del tiempo. Es que no hay que perder el tiempo, es que hay que avanzar en el tiempo, es que no tenemos tiempo, es que eso es perder el tiempo y que es un reto que ojalá empecemos a enfrentar de romper con ese discurso dominante, del tiempo, porque al final de cuentas, un pase de lista como este es muchísimo más productivo que cualquier otra cosa que vayamos a hacer. Entonces, me encanta que pongamos énfasis en esto y que vayamos rompiendo con estos discursos dominantes, nos los vayamos preguntando, vayamos reflexionando. Si no han visto el libro para el maestro y la maestra sin recetas, aunque sea para primaria, sean de preescolar, láncense a revisarlo, vale mucho la pena y sobre todo esas preguntas de reflexión que traen, porque nos van a reflexionar en nuestra construcción social como docentes, en donde en algún momento de nuestra vida, quién sabe por qué, alguien nos engañó y nos dijo que nosotros teníamos que seguir solo órdenes y que teníamos que todo bajo recetas y todo sobre un parámetro y que nos tenían que capacitar porque entonces teníamos que hacer las cosas bajo una capacitación. Cuando, como lo dijo por ahí Gladys, somos profesionales de la educación que requerimos seguirnos formando, pero que somos capaces de ir moviéndole a todos estos constructos dominantes que hemos tenido hasta el momento. Me voy a pasar a la siguiente. ¿Ibas a decir algo, Mar? Dime, dinos. ¿No? No. Para hablar un poco del acompañamiento con familias, para ir tocando todos los temas, obviamente, pero de las familias, yo sí le voy a pedir un poco a Mar que aumente lo que ella ya empezó diciendo en la reunión con las familias, porque déjenme decirles que en la primera experiencia con ella, cuando ella y su compañera Marisa hacen una reunión de familias, para mí fue la mejor reunión para familias que he visto en mi vida. Así tengo no sé cuántos años como asesora con formación dando seguimiento y jamás me había topado con una reunión tan bien cuidada en donde a las familias no les fueron a decir qué tienen que hacer para portarse bien y que la maestra los reconozca y cuáles son las reglas para sus niñas o sus niños, sino fue una reunión formativa de acompañamiento a las familias para que supieran de qué manera precisamente ellas a su vez acompañar a las niñeces. Mar, cuéntanos un poco. Ay, Dios, ahí va. Bueno, para mí, desde el día 1 que la posté a este enfoque, era muy importante para mí tener un equipo, más que familia, maestra, yo ordeno. Era para mí muy, muy importante que fuéramos un verdadero equipo de trabajo, en donde hubiera confianza, primero que nada. Como dice Ana Lucy, iniciamos leyéndoles, por ejemplo, ¿no? Leyéndoles un cuento de literatura infantil a las familias, ¿no? Para hablar justo de la importancia de igual manera, muchas veces decimos, o el discurso que siempre escucho es que no apoyan, es que las familias no se puede, son el peor enemigo de los maestros y no apoyan nunca, pero nunca nos ponemos a pensar si les hemos si los hemos acompañado de la mejor manera
para que ellos puedan a su vez acompañar de la mejor manera a sus hijas e hijos. Entonces, para nosotros, lo principal que era muy importante era dejar claro cómo sí acompañar, cómo sí podemos crear ese vínculo con los niños, cómo sí podemos confiar en el proceso. Siempre iniciaba con el pedirle su confianza, ¿no? Su confianza entera para este proceso, qué esperar y qué no esperar, y sobre todo, mostrarles todo lo que hacíamos. Por ejemplo, incluirlas en los proyectos, que vayan al salón, no necesariamente a leer o porque pues ahí aprendí justo de Ana Lucy que a veces hablamos a las mamás, por ejemplo, vayan a leer, y si las mamás no se sienten en la confianza de, o no tienen esta habilidad lectora, ¿no? Y es por eso que nos dicen que no, ¿por qué no acercarnos a ellas de diferente manera, ¿no? De diferente manera con las habilidades en la que ellas son buenas, ¿no? Y pues bueno, en mi junta siempre hubo un acercamiento a cómo acompañar la lectura y la escritura, qué podían hacer, el leerles, el respetar su escritura, el valorar el saber o los saberes de los niños, el hecho de poder también construir esa comunidad de aprendizaje con ellas, por ejemplo, y sobre todo mostrar los pequeños y grandes avances. Ana Luz me ayudó mucho con la idea de poder, y siempre se los digo a cada ciclo a las mamás, que algo que me encanta es compartir cada mes los avances de los niños. Y de verdad, genuinamente sorprendernos, ¿no? Con cada uno de los logros. Por ejemplo, el ver cómo estaban los niños en presilábico y cómo ya están en silábico con valor sonoro, y luego cómo están en silábico alfabético, y cómo terminan haciendo sus propias producciones. Es increíble ver cómo las mamás lo ven, lo miran y dicen, oh, vaya, ya aprendió, cuánto ya avanzó y de qué manera. De igual manera, cada junta les mostraba todos los proyectos que hacíamos, incluso a veces grababa videos con los niños trabajando, se los mostraba, para que ellas pudieran comprender el proceso y de qué manera los niños se iban apropiando de la lengua escrita, ¿no? Y de qué manera trabajábamos. De igual manera, recalcaba mucho los soportes, porque a veces, y yo se los decía con toda la confianza, el temor que yo tenía por el hecho de que no vieran planas o no vieran trabajos escritos o no vieran diariamente tareas y tareas, y les mostraba los soportes de escritura con los que trabajábamos, o por ejemplo si trabajábamos en una pizarra o hasta en el patio con gises, los niños escribiendo, yo les ponía la foto también, por qué escribían, qué proyecto estábamos trabajando, etcétera, ¿no? Trataba yo de sustentar cada una de los proyectos y de mi quehacer educativo, el día a día con los niños. Siempre trataba de sustentarlo con fotografías, con videos, para que ellas pudieran sentirlo también parte de ellas, ¿no? Y que pudieran seguir de una manera más puntual todo el proceso que se llevaba con los niños y con las niñas. Entonces, no sé si se me está pasando algo, la verdad, mis juntas, hace poco yo decía, ¿no? Siempre me pongo súper nerviosa y casi ni duermo un día antes, pero el día de la junta se siente un ambiente tan de complicidad, tan de que me entienden, no lo sé, es una vibra muy bonita que ojalá pudiéramos tratar de fomentar en nuestras aulas, porque el tener la confianza, el apoyo de las familias de nuestros alumnos es muy importante, y más en este enfoque, demostrar cómo sí y por qué sí en este enfoque debemos confiar, ¿no? Y no en métodos. Es muy importante sustentar siempre el trabajo realmente con nuestro quehacer, con nuestro trabajo, con nuestros proyectos, con todo eso que sabemos que hacemos en el aula, pero a veces las familias ni se enteran, o nosotros como maestros preferimos dejarlos a un lado porque para nosotros, no sé, es más fácil quizá, o representa invasión, pero realmente no debería ser así. Entonces, no sé si se me está pasando algo, espero que no. No, pero te agradecemos mucho porque creo que Mar dijo algo que me parece clave.
si no hay un acompañamiento a las familias, ¿cómo van a acompañar? Si los vemos como enemigos a vencer, obviamente vamos a recibir también esa enemistad. En cambio, como cómplices, como dice ella, pues entonces podemos generar mucho más situaciones. Me voy a cambiar de tema porque no veo ninguna mano levantada, pero tengo comentarios aquí nada más. Las madres y padres de familia siempre apoyan al docente que se implica en el trabajo. Y por ahí también dicen felicidades por tu trabajo. Desafortunadamente pocas docentes como tú, muchos ignoraron la invitación de hoy. Bueno, por eso grabamos, porque de verdad a mí me sorprende 140 personas registradas y estamos 25, pero así pasa. Yo ya estoy un poco curtida con ese tema, así que cambiamos porque por aquí hasta está el de la foto. ¿Sí se ve el cambio? Bueno. Y queremos hablar un poco del acompañamiento de la dirección y la supervisión. Y justo hay una foto que habla de Mar y de Irving como director. Y yo te quiero invitar, Irving, a que puedas dar un poco tu opinión de cómo debería de ser una dirección y una supervisión que acompañe estos procesos, ¿no? Que no Porque abandone. es importante. Sacando mis sentimientos, mis verdaderos Bueno, sentimientos de ahora. pues ándale. Es que, bueno, creo que lo comentaron hace un ratito, ¿no? La idea de conformar un equipo que realmente respalde, que tanto los docentes respalden al director, al directivo, como el directivo respalde el trabajo de los docentes, va a ser muy importante. Creer, Ana Lucia nos enseñaba algo, sueñen, atrévanse. Y pues nos atrevíamos a soñar y a seguir, pues en un principio al pie de la letra todas las indicaciones, porque teníamos muchas dudas del proceso, pero pues aferrados al libro de lengua materna español, ahí estábamos como que siguiendo las pautas, ¿no? Las orientaciones que nos daban y pues poco a poquito fuimos ganando experiencia. Creo que mi papel como directivo acompañando esto fue también trabajar con las familias, eh, hacer un poquito de conciencia sobre cómo aprendimos a leer y escribir y las dificultades que tuvimos al momento de agarrar cualquier tipo de texto, leerlo y poder comprenderlo. O sea, sin el afán de ofender a nadie, ¿no? O sea, le decía qué difícil es de repente leer algo y poder decir, pensar, opinar, argumentar o decir, simplemente repetimos lo que dice el texto porque somos resultado de aprendizajes, de aprender a leer y escribir por métodos, ¿no? Entonces, pues ahí yo sí trabajaba mucho con las mamás, les decía, no nos comparen con otras escuelas. Hay escuelas que aprenden a, entre comillas, a leer y escribir de aquí a diciembre, pero nosotros en la escuela queremos que los niños no aprendan a leer pronto, queremos que nunca quieran dejar de leer. Ese era nuestro lema, ¿no? Entonces, creo que poquito a poquito fuimos trabajando año con año y las familias fueron comprendiendo esto, ¿no? A lo mejor el director no era el gran experto en apoyando como al docente en sus dudas, pero pues acudíamos de repente a Ana Lucy o a otras personas por ahí, mayormente a Ana Lucy, pero bueno, creo que ya conociendo, involucrándonos más con el enfoque, dándole la confianza al maestro de estar ahí en el aula trabajando y pues más que nada, siendo los ojos. Muchas veces fui quien agarraba el celular y eso que decía Mar, hay que grabar ciertas cosas. A veces yo era simplemente una herramienta para grabar lo que ella estaba haciendo para que podamos reflexionar después o ella más que nada pudiera reflexionar sobre lo que estaban escribiendo los niños, cómo lo estaban haciendo. Vaya, hay muchas cosas que podemos hacer. El día de hoy estoy aquí porque vi por allá y me dio mucho gusto que están trabajando algo, que vamos a tocar un poquito de la alfabetización de niños sordos. Yo en la escuela actual tengo una niña que tiene esta condición, que tiene un implante coclear, pero, perdón, pero a pesar de esto, no está alfabetizada, o sea, y si yo le decía a Mar, ¿cómo le podemos hacer con esta niña, no?
Me involucro porque también llego y veo que nadie está, que todos están con métodos. Y dije, eso no puede ser. Entonces, creo que me conocen cómo soy de llegar y sembrar allá las semillitas sin forzar, sin que se vea que soy este que está imponiendo, sino que convenciendo, hablándoles. Ya les dimos una pequeña introducción de este enfoque, de las ventajas, las bondades que tiene trabajar con vaya, desde el constructivismo, ¿no? Entonces, creo que, no sé si hay alguien más aquí de la zona 11 que me esté viendo, porque invité a varios, porque como ustedes dicen, ¿no? Creo que debemos ser muchos más, y cuando veo gente que se involucra, como dice Marno, dices, wow, o sea, si hay una esperanza de que algún día nosotros vamos a abandonar esto y vamos a estar trabajando en cosas que están validadas, que están probadas, y ya no solamente por Emilia Ferreiro, sino por gente como Mari y otras maestras que están metidas en esto, que están dando tumbos, que no buscan qué hacer, que quieren regresar a los métodos porque es su lugar seguro, ¿no? Pero creo que el trabajo de mucha gente, como ustedes, va a hacer vaya, que algún día podamos estar hablando que en todas las escuelas de Yucatán estamos alfabetizando a partir de que el niño pueda reflexionar sobre lo que escribe, que le estemos dando esas oportunidades de escribir. Mencionaban algo, pretextos de escritura es lo que le hace falta a la escuela para que los niños sepan que se escribe no solo para hacer tareas, se escribe para muchas, muchas cosas. Gracias. Gracias. Y Yo bueno, solo quiero, y así cortito, que realmente el trabajo del director, supervisor, es súper importante. Al principio le dije abandonador porque se cambió de escuela y la verdad sí lo súper sentimos mucho, porque pues obviamente no es fácil encontrar a alguien que crea, o sea, que de verdad se involucre, voy a llorar. Y lo y ya. extraño. Y ya. Creo que es muy importante, y aquí para seguir platicando de otro tema, solo insistir en que el papel de la dirección y la supervisión es un papel de acompañamiento, no es de intervención y control, es de acompañamiento. Los docentes son personas que son expertas en su propia vida, es decir, en su quehacer. Si quieren modificarlo, quieren formarse distinto, quieren buscar opciones, necesitan a alguien que ayude a abrir el espacio, no que lo cierre, no que lo complique, no que se pongan obstáculos, sino que se crean condiciones para facilitar esta situación. Y es lamentable, yo fui supervisora y lo sé, es lamentable cómo algunos compañeros o compañeras ponen obstáculos en lugar de acompañar y de abrir las posibilidades. La supervisión no es un puesto de poder y control, es una función de acompañamiento. Eso es lo que yo tendría que decir, Silvia. Y mira, yo tengo una anécdota al respecto ya de hace varios añitos atrás, cuando entro a un aula de preescolar y observo que en las paredes pues están las vocales, las sílabas, ya sabes, ¿no? Entonces le pregunto en plática con la educadora, empezamos a trabajar y recuerdo que me dijo muy, muy determinadamente, mira, será muy Emilia Ferreiro, así me dijo, pero yo aprendí a leer y escribir así, y mira, ¿no? Yo soy maestra, lo pude hacer, no sé. Me acuerdo muy bien de esa plática que tuvimos con la educadora, y le digo, mira, ¿alguna vez has llevado a cabo el trabajo con el nombre propio, bajo el enfoque de Emilia Ferreiro, de manera sostenida, en el cual el conocimiento que la niña, el niño tiene de su nombre, lo puede utilizar para construir otras palabras, en el cual juguemos con palabras y establezcamos relaciones sonorografías, y en el cual tú le invites al niño a construir una idea y la pueda plasmar de manera gráfica? ¿Lo has trabajado de manera sostenida? Le digo, como para cuestionar pues esta propuesta de Emilia Ferreiro, y me dijo, pues no, me dice, pero esta es la que yo conozco y yo así aprendí, ¿no?
Ok, le digo, yo te invitaría primero entonces a trabajar en esto y posteriormente entonces cuestionaríamos esta propuesta. Pasó un año para cuando yo seguíamos trabajando en esto con ella y pues yo a veces les proporcionaba algunas lecturas. Para cuando me dijo, maestra, ¿se acuerda aquella vez que entró a mi salón y usted me dijo tal o cual cosa? La verdad es que ya probé la otra manera diferente y sí me funcionó. Dice. Fue muy, muy grato ver cómo los niños y las niñas de verdad sí comenzaron pues a notar sus ideas con sus grafías y sus propios ritmos, ¿no? Entonces es una anécdota porque en ese sentido, como supervisores, creo que sí es importante darnos cuenta que no solo por el hecho de que nosotros vayamos y digamos, es más, no solo por el hecho de que leas a Emilia Ferreiro, tienes que realmente estar convencida o convencido de que esa sí es una manera de lograr las cosas de una manera diferente y que también, digamos, más provechosa en el sentido de lo que puede perdurar el aprendizaje si se hace de esa manera, despacito. Pero también con los docentes, no puede ser de la noche a la mañana voy a cambiar algo que yo siempre he hecho, ¿no? Sino que de verdad te puede llevar mucho tiempo lograr el cambio o transformar la práctica y en ocasiones, pues, aún así no lo vamos a lograr ver, ¿no? Si no hay un verdadero convencimiento de comprobar que la teoría o lo que se dice en la teoría puede verse en la práctica. Y yo creo que para eso, Silvia, hace mucha falta que estemos acompañadas. Las personas necesitamos compañía. Un poco del pretexto de esto es precisamente no sentirnos solas en el intento. Es decir, quizá como docente de primer grado tengo un director o una directora que no me está acompañando, como en este caso pusimos el ejemplo de Irving. No me está acompañando y me está exigiendo resultados de aquí a diciembre, ¿sí? Entonces necesito argumentos para defender mi postura y necesito compañía que me ayude a enriquecer ese argumento para defenderme de algo que va en contra del proceso de aprendizaje de las niñas y niños, que va en contra del programa, que va en contra ahorita va en contra de todo. Entonces, no, sí, sin duda, creo, opino igual que sí, el director es clave en la transformación educativa, es verdad, yo pienso que es el que hace la diferencia y sí, me imagino que sí es difícil transformar la práctica de una docente, de un educador o educadora, transformar la práctica de una escuela donde el director es quien o la directora es quien no lo permite porque no está convencida siquiera, quiere lograr, no sé, números de otro tipo, pues sí va a ser todavía más difícil. Así es, entonces acompañémonos y démonos argumentos y ayudémonos a que esto cambie. Y si por aquí en este grupo hay un director, una directora, un supervisor y una supervisora que todavía no está tan convencido, pues ayudemos también busquemos también formas de convencernos de que queremos no atentar contra los derechos de las niñas y los niños a aprender, porque los métodos atentan contra ese derecho al aprendizaje y ese derecho del respeto a que son personas que piensan y por lo tanto solo necesitan ser escuchadas. No necesitamos darles voz porque voz tienen, solo necesitan ser escuchadas. ¿Les parece que cambiemos un poco a evaluación para poder decir que aplicar un examen no es evaluar? Que los procesos de evaluación, sobre todo en la lengua escrita, implican la observación, la reflexión, la revisión, pero en todos los procesos de aprendizaje, evaluar es un proceso reflexivo que va de la mano del aprendizaje. No es un alto nada más para ver qué no aprendimos, sino más bien es un constante reflexionar en cómo estamos aprendiendo, por qué lo estamos aprendiendo, para qué lo estamos aprendiendo, qué necesitamos para aprenderlo mejor, qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo lo podemos hacer de otra manera. Es un proceso la evaluación para mirar las fortalezas. Evaluemos desde las fortalezas, desde lo que sí saben. Y al mirarlo distinto, al hacerlo desde esa otra perspectiva como en el juego, ¿sí?
podemos entonces también tener resultados distintos. No sé si alguien quiere hablar sobre el tema de la evaluación. Si alguien quiere hacer algún comentario, ¿no? Bueno, pues si no, nos pasamos. Para hablar rápidamente, no, de un tema que nos gusta muy poco, ¿verdad, Mar? La lectura en voz alta. Y nada más para decir que así como Silvia comentaba de la necesidad de estar cercano a los textos, cualquier tipo de texto, cualquiera que este sea, de uso social, también es importante contagiar el gusto por la lectura a través de la lectura en voz alta. Una de los, para mi gusto, la mejor forma de hacerlo es esa. No hay manera más agradable de contagiar el gusto por la lectura que leyendo en voz alta eso que a nosotros nos gusta. Y hay maestras en todas las formaciones que he dado que les da miedo, que no saben, que no se atreven, qué tal si no me gusta. Y la respuesta creo que siempre ha sido practicar, practicar y practicar. Y a la hora de practicar conectamos entonces con ese placer y el placer se contagia, ¿no? No podría decir otra cosa aquí. No sé, Mar, ¿algún otro comentario o alguien más que quiera comentar algo sobre el tema? Si estamos todos de acuerdo, si no hay punto de discusión. No hay punto de discusión, es hermoso eso. Ay, maestra, Cande. A ver, Mari, Candy. Ajá. Candy, aquí. Muy buenas tardes. Les saludo. De verdad, y reconozco mucho su esfuerzo, su iniciativa. Felicito a Mar por su premio que se acaba de ganar. Les escucho. Yo soy directora de una escuela primaria y sí, es un poco complicado, ¿verdad? Cuando no se tiene esa visión y se sigue creyendo que los métodos Sarita y silábico y otros más son pues la manera de enseñar. Ojalá hubiera esa oportunidad de permitirse conocer estas formas que están hoy ustedes compartiendo y sería muy importante que pudiéramos también permitirnos un momentito poder transitar, ¿verdad? Esas formas que son más respetuosas por los niños y las niñas. Y un poco hablando de lo que tú comentabas de la lectura en voz alta, pues a mí me parece súper maravilloso leerle a los niños. Tengo 20 años en el Programa Nacional Salas de Lectura y yo recuerdo que mi primer contacto con la lectura fue traumático porque mi hermano quería que yo leyera un libro de fondo de cultura económica, de esos de pura letra, y yo ni conocía la O, tenía 5 años, allá en Cobá, cuando ni luz sabía. Pero era su interés, ¿no? De él, de que uno aprendiera. Y hoy yo estoy muy agradecida con el Programa Nacional Salas de Lectura y muy agradecida con los y las maestras y maestros que se permiten leer y leerle a los niños. Siempre he pensado que no hay otra manera de hacer que ellos se interesen por leer. Yo no dejo de recibir peticiones en mi dirección porque he hecho de la dirección escolar un espacio que los niños y las niñas pueden ocupar para leer o para jugar. Entonces, desde que inició el curso, están así como que, maestra, ¿cuándo vamos a empezar a venir a jugar y a leer? Maestra, y bueno, he andado ya ven ustedes el inicio del curso, estaba mi dirección de cabeza, ahorita ya la logramos poner bien, pero andaba yo haciendo pues unas documentaciones muy, tequiosas para llevar a fiscalía, por temas de protocolo. Entonces, pero están los chiquitos insistiendo y entonces acá les dice, ¿saben qué? Agarren un libro. ¿Quién sabe leer de aquí? Yo, me dice un niño de segundo. Ah, bueno, pues agarra un libro y léele a tus compañeros y léeme a mí. Mientras yo trabajaba, pues está el de segundo leyéndole a los de primero que pues acaban de entrar y no saben leer. Entonces, es algo que se ha construido y que, como yo les dije hoy a los niños, mañana ya debo de estar libre y me voy a sentar a leerles y vamos los que no lean letras, leen imágenes. Tengo mis sabucanes viajeros que este año empecé a darle a las mamás
no a los niños. Tengo mis abocanes de la dirección que son para las mamás. Y pues hay que seguir construyendo porque hay tanta cosa que nos pone triste, pero yo siempre he dicho que de la tristeza, del enojo y de todo lo que podemos vivir, hay que sí sentirlo porque es válido, son emociones y sentimientos que sentimos, pero de ahí pasar a la acción, porque si solo nos quedamos en el que me molesta y me enoja, me estoy sumando a todos a los violentadores y omisos. Entonces, yo no tuve suerte de que pudieran estar mis maestras, les mostré, les convencí, me dijeron, sí, me voy a escribir, pero vi que no estaban, quizás tuvieron algún compromiso, pero si está grabado, pues voy a poner así como que la grabación una mañana, primero con los directores de mi zona y después con los compañeras maestras para que escuchen, porque yo creo que de escuchar todo esto, algo hay que puedan tomar, como así como, oye, si lo hago, ¿no? Como esperanza, como inspiración. Muchas gracias. Muchas gracias, Candy. Gladys. Ay, hola. En relación a la lectura en voz alta, pues yo considero que es una acción sumamente importante para acercar a los alumnos a los procesos de alfabetización. Recordemos que hay casas donde ni los papás leen, ni hay nada que leer. Entonces, se convierte la escuela en el único espacio alfabetizador que en muchas ocasiones los alumnos tienen. Entonces, ahí debemos de aprovechar esa oportunidad de esos libros que llegan, bueno, en cada uno de los estados o lugares donde hay niños, llegan libros gratuitos de lectura para Rincón de Lecturas que debemos de aprovechar porque en ocasiones se acaba el ciclo escolar y los libros se quedaron guardados. O los libros el maestro los puso en un estante a 2 metros de altura con llave y los niños ya nunca pudieron tomar el libro. Una biblioteca escolar, una biblioteca de grupo, tiene libros usados, tiene libros manchados, tiene libros arrugados. Todos los libros que huelen a nuevo no son libros, son montones de hojas empastadas, porque el libro, su verdadera función es recrear, informar, deleitar y proporcionar la cultura general básica a los estudiantes. Entonces tenemos nosotros los maestros una gran oportunidad. Estoy viendo esa fotografía que me emociona, que me inspira, que me regresa a mis años de maestra frente a grupo y qué importante es leer a los niños en voz alta para que ellos, ahí nace el gusto por la lectura. Después el niño ya no va a querer que le lea el maestro, va a ser él el que lea. Ahorita el director, creo que se llama Irving, quien habló, dijo algo que me pareció muy importante. Que no tenemos prisa porque los niños lean, lo que queremos es que nunca dejen de querer leer, o sea, que toda la vida quieran leer. La lectura es columna vertebral de todo el proceso académico y del proceso de desarrollo personal en la vida del estudiante y debemos de darle toda la fuerza que tiene como herramienta fundamental para crecer en todos los aspectos. Gracias. Gracias, Gladys. Y a mí me toca con dos cosas. Una, contarles que una de las más grandes satisfacciones que he tenido en mi carrera profesional es que cuando a las niñas y a los niños de la zona escolar que acompañaba como supervisora les preguntaban quién era yo, no decían la supervisora, no decían eso, sino gritaban, la que nos lee cuentos. Y que me identificaran así en cada escuela, las niñas y los niños de las escuelas, para mí ha sido así como lo más lindo de mi ser supervisora escolar. Eso es por un lado. Y por el otro, insistir en el tema de la lectura en voz alta, no solo a las niñeces, sino también a las familias. Precisamente hablando de los premios ABC, en el 2010, el reconocimiento que obtengo es por la lectura de las tardes literarias en Ecnacán con las mujeres, con las madres de familia. Y toco esto porque me parece que las historias de vida que después, 4, 5, 6 años después, fui recolectando de estas mismas mujeres que participaban como mamás en las tardes literarias y que conste que lo hacíamos una sola vez al mes con los libros que habían en la escuela. Pero todo lo que cuentan después de las historias para ellas personales de vida a partir de estas tardes literarias cambió el significado de las vidas de muchas mujeres. Es decir, algunas terminaron la secundaria, algunas estudiaron la preparatoria, otras fueron promotoras de educación inicial, de CONAFE, de alguna, o sea,
un montón de cosas que se detonaron a partir precisamente de las lecturas en voz alta en la comunidad. Entonces, a veces creemos que nuestro trabajo no impacta vidas y creo que las impacta de sobremanera. Y si lo trasladamos al contexto, ahora que hay proyectos y que nos ponen por ahí escenario aula, escenario escuela, escenario comunidad, no olvidemos los proyectos de comunidad en este aspecto de la alfabetización. Un profesor también este año gana el premio ABC por llevar la alfabetización inicial a la comunidad. Es decir, no se conformó con las niñas y los niños de su escuela, se conformó con alfabetizar, no, se fue más allá para tratar de alfabetizar a toda la comunidad que tenía mucho rezago en ese tema. Entonces creo que sí podemos hacer muchas de estas cosas. Bueno, pues estamos como en otro tema. Y uno que es el de la literacidad, y solo por ponerlo aquí, porque una de las preguntas era sobre el tema en específico. Y entonces yo aquí recupero una frase de Yaluana Ayora que dice: literacidad es pasar de un sentido menos crítico de las prácticas de formación de lectores o un sentido ingenuo a uno más político y cultural. ¿Y esto por qué viene a colación? Estamos hablando ahora de pensamiento crítico, estamos hablando de colonialidad o descolonialidad. En los planes y programas estamos hablando de estos temas, se está hablando de literacidad. Y es decir, que los libros que las niñas y los niños leen, a ver, no se está proyectando, me dice Mar, ok, vamos a cerrar y ponemos de nuevo. Que los libros que las niñas y los niños leen, ahora sí, que los libros que las niñas y los niños leen tienen importancia. ¿Qué leemos también es importante? ¿Sí? ¿Qué tipo de lectura? ¿Qué acercamos? ¿Qué tipo de cosas? No es nada más es leer, es también qué leemos, qué contiene. Es también pasar de romantizar algunos textos de princesas y dragones y príncipes encantados a buscar también otro tipo de literatura. Es también cuestionar lo que estamos leyendo. Es que lo que leen las niñeces aún, o les leemos a las niñeces aún en educación inicial, no es ingenuo, es político, es cultural y es su formación. No es solo que leamos, sino que leemos. Entonces, eso me parece como importante dejarlo ahí. Lo que estamos haciendo como maestras y maestros no es nada más dar clase como si fuéramos máquinas donde los niños entran y luego salen. Como por ahí bien decían, estamos contribuyendo, co-construyendo personas que pueden ser ciudadanas o ciudadanos que pueden contribuir o que pueden regresar a repetir cosas que no nos gustan, ¿no? Y de eso también depende lo que les acercamos en la lectura. No sé si alguien quiere comentar algo aquí sobre este tema. Un poco nada más, a veces tenemos temor de tocar temas complejos que creemos que ellos no van a tocar, que no van a entender, perdón. Por ejemplo, la muerte. Hay muchos libros que hablan de la muerte y lo que hacemos con ellos es hacerlo a un lado porque ¿cómo le voy a leer eso, no? A un niño. Y realmente ellos comprenden así o mejor que nosotros el tema de la muerte. Y cuando los acercamos con la literatura, es increíble. Hay muchos cuentos, mucha literatura que habla acerca de la muerte, de una manera tan bonita que realmente es hermoso cuando se los leemos y cómo lo entienden tan natural, como para nosotros es algo tabú de que hasta se los ocultamos y no queremos que lo sepan y ni lo mencionamos, y es algo que es parte de la vida, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, realmente igual lo subestimamos en el tema de la lectura, de que es que esto no lo va a entender, pues ya no se lo leo, ¿no? Y justo esto, variar, ¿no? Literatura, textos informativos, infografías, todo tipo de textos, ¿no? El acercarlos a todo tipo de portadores textuales es súper importante y más en la alfabetización inicial. Es primordial. Diría yo que es como
no debe faltar eso, ¿no? Cada mañana leerles en voz alta, explorar libros, leer con ellos, dejar que toquen, que exploren, que sepan cómo tratar los libros, ¿no? Es muy importante porque justo eso pasaba. Me encantaba y me sigue encantando que los niños que acompañan el proceso se enamoran de la literatura. O sea, a veces ni salen al recreo y me sorprende, ¿no? Y que se quieran quedar a explorar libros, a leer libros, ¿no? Y justo eso, saben cómo utilizarlos. Y me pasó una vez que vienen unos niños de grados superiores que podrían intuir, ¿no? Yo podía intuir que saben cómo tener esa interacción con libros o que los van a tener o cuidar, por decirlo de alguna manera, y pasa todo lo contrario, ¿no? Y el hecho de no perder de vista que no existen libros, las famosas edades lectoras. Me llama mucho la atención cómo un libro álbum que se considera como para niños bebés lo puede amar un niño de sexto o quinto grado, porque justo nunca ha tenido una interacción con la literatura, por ejemplo, no sé, y creemos que eso no le va a hacer sentido o no le va a gustar o no le va a emocionar. Entonces, ese es como que un punto que sí he descubierto a lo largo de este tiempo, de que no existe un edad lectora como tal, ¿no? Todo va dependiendo de qué tanta interacción tuvo el niño o la niña con textos, ¿no? Y aunque ya sepan leer y escribir, la lectura en voz alta hace magia y siempre lo aman y les encanta que les lean en voz alta. Entonces, pues, nada más eso. Gracias, Mar. Les vamos a compartir, por si alguien se tiene que retirar antes, para que no corramos con eso, les vamos a compartir. Mar y yo hicimos una carpetita de Drive. Espérenme. A ver, algo participantes en la... Ah, voy. Espérenme, es que perdón. Ahí está, ya. Una carpetita de Drive con algunos materiales que nos parecen a nosotras importantes, desde los más básicos, antiguos de hace más de 30 años, hasta algunos actuales, algunas cosas que están ahí. Esa carpeta también nos encantaría que la enriquecieran si ustedes tienen algún texto que creen que vale la pena compartir, ¿no? De hecho, a lo mejor van a ver algunas carpetas más llenas que otras, pero pues tiene que ver con que vamos descubriendo temas, los podemos ir poniendo ahí para que todas tengamos acceso a ellas. Entonces, ese es el comercial antes de continuar. Perdón. Sí. Gladys, adelante. Perdón, ¿por dónde está la carpeta? ¿Por dónde mandaron la liga? ¿Por el WhatsApp? Ahorita la mandé por el chat. Muy bien, gracias. Chéquenla si la tienen. Por el chat de Zoom, ¿no, verdad? Por el chat de Zoom. No la veo. ¿No? Aquí pues dice, usted a todos. Ya la vi. Ya la vi, perdón. Sí, ya, gracias, perdón. Y podemos enriquecerla, se vale. En primera infancia y preescolar, creo que hablamos algunas cosas que ya están ahí. Este es, por ejemplo, un ejemplo de la lista de compras en un juego con los niños y niñas de preescolar, en donde, como decía por ahí, la intención no es enseñar a leer y escribir con esa intención de enseñanza, sino es participar en actividades en donde se pueda precisamente, en donde se ponga acción con los textos y la escritura, ¿no? Por aquí están los niños y las niñas jugando precisamente a eso. Y creo que ya las compañeras, como en el caso de Silvia, nos comentaban esto de los tiempos. No hay un momento, Mar también dijo, el desarrollo lector y escritor comienza cuando tenemos interacción con la lengua escrita. Entre más rica esta sea, es mejor, pero no con los métodos para enseñar a leer y escribir, sino con la lengua escrita. Esa es la diferencia. Mayor y mejor riqueza de interacción con la lengua escrita diversa, tan diversa como el mundo es. Bueno, me voy a pasar y me dices, Mar, si cambió a expansión social. Sí. Aquí queremos confesar que ninguna es experta en el tema y
y creo, primero no hablamos de inclusión, pusimos expansión social. ¿Por qué? Porque desde las prácticas narrativas hemos estado insistiendo en un tema que nos fascina y que es de un cineasta ciego, donde él de Chile, donde él habla que la sociedad debería de ser expansiva, es decir, darse cuenta que todas las personas, no importa su condición, todas las personas estamos incluidas. No es, oye, te incluyo y te invito a mi mundo porque yo que soy normal, comillas y comillas, te invito a participar. No, no, no. La sociedad del mundo nos pertenece a todas, a todos. Y por lo tanto, a pensar en expansión es abrir nuestra mirada, expandirla para considerar que todas las niñas y los niños, en este caso, merecen pertenecer y son parte de ese grupo, de esa sociedad, de esa comunidad, de este mundo. Entonces, por eso expansión social. Y de ahí hay una diversidad que nos preocupa, como las neurodiversidades, como las discapacidades, y en este término de cómo enseñar en estas diversidades y discapacidades. Irving decía, hablando de la sordera, y nosotros decíamos que no somos especialistas, pero que descubrimos un material que lo pusimos en la carpeta, que está impresionantemente interesante sobre este tema, y que solo voy a explicar algo que yo misma descubrí cuando lo vi. Nosotros hablamos de conciencia fonológica como un ingrediente para el aprendizaje de la lengua escrita. Y ahí hablan de conciencia dactilográfica, ¿sí? ¿No? Dactilológica. Dactilógica, exacto, porque hasta vean, no me he aprendido el término. Dactilología. Eso. Y que es precisamente que para acceder a la lengua escrita hay que tener primero esa conciencia del lenguaje de señas. Depende de la lengua de la que estemos hablando, porque hay una de la lengua de señas, perdón, de la que estemos hablando, porque siempre me equivoco y digo lenguaje, de la lengua de señas de la que estemos hablando, la lengua de señas, por ejemplo, en este caso mexicana. El niño o la niña tendría que acceder a ella si no puede oralizar. Es su lengua materna. Porque esa es su lengua materna, exactamente. Y esto se aplica a cualquier lengua materna. Primero tenemos que tener la lengua, se debería aprender a leer y escribir primero reconociendo la lengua de inicio, la lengua materna. Entonces, esta es el libro está en para que lo revisen. Y con las neurodiversidades, Mar, creo que subiste también unas diapositivas, pero ¿nos quieres contar algo? Sí. Rápidamente. A ver, ¿puedo compartir? Sí, no. Claro, deja de compartir y tú compartes. Va. A ver, ¿dónde está? A ver si se... ¿Se ve? Ya se ve, ahora nada más agrándalo para que se vea en presentación. ¿Ya? Sí, ya. Va lento, creo que no. ¿No? Ah, ya. Ok. Bueno, hace algunos años tomé un taller de la Fundación Zorro Rojo, que igual les recomendamos que sigan la página si no la siguen. Es una asociación increíble que justo creó una política de un trayecto formativo en varios estados con este enfoque y está capacitando a muchísimos maestros. Lamentablemente, Alto mar, está formando. No nos está capacitando. Que formando, no capacitando, digo. Ah, ya, ok. Bueno, el caso es que les recomiendo mucho que la sigan. Realmente son muy, muy buenos. Son muy buenos. Entonces, hace algunos años dieron una capacitación. Formación. Un acompañamiento, una formación de cómo acompañar a los niños y a las niñas que tienen TEA, trastorno del espectro autista, TDAH, si no me equivoco,
era muy limitado, TDAH, TEA y TDAH, TDA, sí, TDA. Entonces, bueno, aquí nos compartieron unas situaciones didácticas con ciertos ajustes, ¿no? Por ejemplo, algunas que les puedo mencionar, no me voy a detener tanto en las diapositivas porque se las voy a dejar ahí. Si hay alguna duda, con confianza, me nos pueden preguntar en el grupo. Dejaron unas recomendaciones simplemente, ¿no? Por ejemplo, a la hora de la lectura, tener a la mano los cuentos que se les va a leer, porque es como son como niños que necesitan tener las cosas ya, y no nos podemos detener tanto en ciertas, digamos, en buscar que los juegos didácticos, o qué vamos a hacer, o qué vamos a leer, sino que hay que tenerlo a la mano, ¿no? Aquí hay algunas sugerencias para la lectura con ellos, evitar interrupciones, resolver dudas al final, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay una estrategia que se usa, ¿no? Con los nombres, de identificación de nombres, ¿no? Entonces aquí te recalcaban utilizar cosas que sean de su interés, su color favorito, que sean referentes significativos, que si les gustan los dinosaurios, no sé, buscar qué les interesa y de ahí partir para poner los ejemplos, ¿no? Aquí hay otras intervenciones, otras estrategias de reflexión sobre el sistema de escritura y pues algunas variantes que se pueden aplicar o utilizar con ellos. Aquí también nos muestran algunas. Está todo muy detallado, pero les repito, si hay alguna duda, si hubiera una situación, alguna duda que va más allá o que no se resuelve aquí, con confianza, ¿no? Aquí también la cuestión de cómo manejar los referentes con los niños, dar un poquito más de pistas, más de ayudas, para poder acompañar un poco mejor. ¿Qué otra cosa? Y pues bueno, este sería el material que les comparto. Aquí hay otras opciones, no, perdón. Por ejemplo, identificación de nombres, ¿no? Presentarle la imagen de la ardilla, por ejemplo. Entonces, pedir que elija la tarjeta, ¿no? Que conforma el par. A diferencia digamos, que los demás niños que juegan el memorama, porque este es el juego de memorama, que es ajustado a un niño que tenga TEA o TDAH. A él se le van a presentar dos opciones. No va a ir eligiendo una y otra como para ver el par, sino le va a mostrar la imagen y se les va a dar las dos opciones para ver cuál cree que dice el nombre del animal. Y pues aquí otros juegos didácticos como el basta, juegos como sopa de letras, pero con las variantes, por ejemplo. Y el leer para hacer, que también se pueden trabajar con instructivos como con los demás, pero las especificaciones están aquí puntualmente. ¿Sale? Creo que sería. Espero que ahí está muy claro. Si no, con confianza me preguntan. ¿Cómo dejo de compartir? Yo te doy. Ya sacamos. ¿Ya? Ya, perfecto. Ya estamos otra vez en expansión social, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Para ver si se cambia, para ya ir cerrando. Y uno de los puntos que también queremos comentar, independientemente de que sigamos conversando, es, ya pusimos el link del grupo, perdón, me detengo para decir, ya pusimos el link del grupo de alfabetización primaria Yucatán, que así le nombramos hace algunos ayeres, y que queremos reactivarlo con la participación de todas. Nuestra idea es que por ese grupo podamos hacer uso de discusiones, de conversaciones, que no nada más sea ver qué subimos y qué ponemos ahí que nadie conteste, sino irlo discutiendo, ir complementando, irnos acompañando. En vez de un grupo de WhatsApp, usemos ese grupo de Facebook para eso, para irnos preguntando, ir conversando al respecto. Y esa sería una. Ya tienen el link de todos los materiales que hasta ahorita hemos tenido, pero si ustedes tienen algunos otros pueden subirlos.
para que también los aprovechen, los revisen y vean, y también para que nos formemos, porque si no leemos es muy difícil, y por ahí Emilia Ferreiro dijo algo muy, del maestro, maestra que no lee, difícilmente puede acompañar los procesos de lengua escrita de los niños y las niñas, ¿no? Necesitamos leer. Y bueno, hay un tema que nos parece importante abordar, que es el derecho a aprender en tu propia lengua, y que es muy común que en las comunidades donde se habla una lengua distinta al español, forcemos a las niñeces a aprender a leer y escribir en esa lengua, en el español, sin entender que es muy complejo. No son menos inteligentes, no es que no sepan y no puedan, es que estamos forzando a hacer algo que nadie debería de forzar a hacer. Nosotros primero tendríamos que dominar la lengua a la que vamos a aprender a leer y escribir. No puedo aprender a leer y escribir en chino o en, no sé, en cualquier otra que quieran, si no sé la lengua, ¿sí? ¿Cómo? No hay forma. Y hemos visto muchísimos casos donde los niños son violentados, porque además es un derecho constitucional aprender en tu propia lengua, son violentados por este motivo. Si estamos en una escuela donde los maestros y las maestras no tienen como obligación legal saber la lengua materna de las niñeces, sí deberíamos de tener una obligación ética de buscar las formas de acompañarles a partir de esto. O sea, una cosa es la obligación laboral y otra cosa es nuestra ética al saber que no podemos violentar, y yo he presenciado violencias a niñeces donde se les tacha de incapacidad cuando en realidad lo que existe es una ignorancia de parte del docente o la docente, ¿no? Eso es lo que yo tendría que decir al respecto. No sé si alguien quiere comentar algo más, pero eso es lo que yo diría con el tema de las otras. No podemos y necesitamos buscar formas. Es lo mismo cuando hablamos de las discapacidades. ¿A quién le corresponde buscar maneras? Obviamente deberíamos, que si no tenemos educación especial, que si nadie nos apoya, que si nadie nos acompaña, que si estamos solos en este... Sí, pero la responsabilidad ética es de nosotros, de buscar las maneras de aprender lenguaje de señas, como el caso Mar, su lengua. Yo, perdón, pero es una cosa que mi cabeza no termina. Y que Mar te la vive corrigiéndome, pero lengua de señas, perdón, sí, lengua de señas. Y, que sería una responsabilidad, ¿no? Como muchas otras situaciones de las cuales necesitamos hacernos responsables. Creo que... Maestro Irving quiere hablar. Sí, adelante, maestro Irving, porque aquí esto... Sí, justamente cuando les platicaba de la niña sorda en la escuela, veíamos la posibilidad. Hoy tuve una reunión con el equipo de USAER para ver de qué manera pues, vamos a apoyar a esta niña. Nos reunimos con el maestro, se le leyó el diagnóstico, pero yo decía, tenemos que partir desde que el maestro tiene que aprender la lengua de señas, o sea, sí o sí, porque es la manera como se va a comunicar con su alumna. O sea, también es importante que la familia, porque la familia tampoco conoce esto, ¿no? Entonces, involucrar a la familia, involucrar a sus compañeros, porque estamos hablando de un aprendizaje social, ¿no? Y yo cómo me comunico, me partió el corazón poder imaginarme que esta niña tiene muchas cosas que decir y que no salen porque no tiene manera de comunicar. Es una situación un poquito delicada, ¿no? O sea, nosotros queremos comunicarle cómo va a ir al baño, a qué hora va a comer, o sea, muchas cosas que van de afuera hacia ella, pero ella
o sea, no tiene forma de expresar algunas cosas muy básicas nada más, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo? Y tratando de descubrir lo que ella es capaz de hacer, estando atento en el diagnóstico, cómo a través de lo que ya sabe, o sea, de las imágenes, que lee imágenes, o sea, cómo ver entonces que esas imágenes se traduzcan, que estar buscando, porque son referentes para ella, ¿no? Los pictogramas, pero cómo a través del significado de esa imagen, de manera escrita, cómo ir acercándola hacia que esto se vaya volviendo sus referentes. Y vaya, sé que es un trabajo complejo, pero estamos involucrando también al equipo de USAER y pues queremos, como ustedes comentan, ¿no? Que sea abordar esto como una situación que está en la escuela y que no es del maestro Alex nada más, ¿no? Sino que Claro. es de todos y pues está le decía a las del equipo USAER cuando decían, pues vamos a hacer el equipo con el maestro Alex y digan y cuenten con el director porque también él está ahí y está pendiente y mi labor también de trabajar con las familias porque pues hay situaciones a veces donde los papás no aceptan o reconocen, a veces ellos son las principales barreras para que los niños aprendan, ¿no? Entonces, sí hay mucha chamba, pero hay un reto y un trabajo interesante para hacer, que pues creo que con este equipo puedo contar para buscarle, ¿no? Porque pues obviamente no es para que nos cuelguen unos 20,000 aplausos ahí o qué padre, sino que estamos pensando, es un interés genuino porque la niña aprenda, ¿no? Se logra Claro. alfabetizar de manera escrita. Gracias, maestro. Amairani, adelante. Hola, hola, muy buenas noches. Un gusto saludarte, Mar. Igualmente. Bueno, pues quería compartir con respecto a lo que comentaba el maestro Irving de la parte de alfabetizar alumnos con discapacidad, o con una condición. No soy experta, pero tengo una maestría en educación inclusiva y esta me dio una apertura a mirar de otra forma todo este grupo de niños que en muchas ocasiones les quieren enseñar con un método silábico porque es más rápido, más práctico, y los docentes se dan por vencidos por completo en este proceso, ¿no? Bueno, yo en la escuela estamos como que muy catalogados los maestros en lo que hacemos bien, nos dice mi director, y siempre me dan los grupos donde hay niños con una discapacidad, una condición, donde hay niños con rezago, y muchas veces este rezago, sobre todo con los niños con condiciones, es en la alfabetización. Entonces, he trabajado con niños con TDAH, con TEA, con trastorno límite de la personalidad, con discapacidad auditiva. Ahorita tengo un alumno con discapacidad visual. Y como comentaba el maestro Irving, a veces es difícil para nosotros, ¿no? Quienes se ocupan, nos preocupamos de que esos niños tengan una manera de comunicarse. Cuando trabajé con mi alumno, maestro, voy a dar pues mi punto de lo que he trabajado con mis alumnos en cuanto a que tengan una discapacidad visual o una discapacidad auditiva, pues como bien decíamos, ellos tienen una manera de comunicarse. A veces los pictogramas nos pueden ayudar muchísimo. Una de las formas en las que hemos trabajado con los papás de esos alumnos que tienen una discapacidad auditiva es, pues, sí demostrarles a los papás, obviamente, la lengua de señas que el niño debe de tener y apropiarse. Pero mientras llegamos a ese punto en el que el niño lo domine, pues lo vamos dejando a veces que pasen muchas cosas, como dicen, expresar lo que él quiere. Entonces, con los pictogramas hemos relacionado mucho. Bueno, yo trabajé, fue una actividad que yo diseñé y yo creé porque tenía la necesidad también de comunicarme con mi alumno, de que con los pictogramas tenía la imagen y yo le mostraba a él el movimiento, ¿no? La seña que corresponde. Y yo tuve que darme esa tarea también de aprenderla e ir mostrándole poco a poco al niño. Y a veces los niños vienen ya con señas primitivas o señas maternas que también podemos aprovechar en este momento. Podemos buscar y hacer como hacemos el proceso de evaluación diagnóstica, de diagnosticar cuáles son las señas primitivas con el que el niño viene, ¿sí? Entonces, de esta manera también vamos nosotros adentrándonos, porque puede ser que tenga mucho por dar este alumno,
y tienen manera de expresarnos a su propia manera mientras logramos que llegue a este proceso de aprender la lengua de señas, ¿no? Que a veces es complejo porque si la familia, como dicen, no hay esa base, pues tampoco pueden enseñarle, aunque ellos quisieran, ¿no? Y van a aprender junto con el alumno. Pero en ese momento podemos, pues, aprovechar lo que tenemos. Le digo, ver que lo que él conoce, la manera en que expresa determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, mi alumno, para ir al baño, hacía la señal de jalar la palanca del inodoro. Entonces yo ya sabía que él iba a la imagen y se paraba y me hacía el movimiento de la palanca en donde está el pictograma. Ah, quiere ir al baño, ¿no? A veces estaba triste y iba y tocaba las imágenes de las emociones y me ponía las manos a la altura de sus ojitos, hacía como que está llorando, ¿no? Y de esa manera, pues ya yo me acercaba y le mostraba, por ejemplo, teníamos pues la biblioteca también del aula, había un libro donde pues podían ellos mostrarme las emociones, en qué estaban sintiendo, alguna situación que está pasando en casa. Entonces él iba, buscaba el libro y me demostraba, se pelearon mis papás o algo así, que está en una imagen de un libro que ya se les leyó, que ya trabajamos, y ya él ya conoce, que se sentó a revisar las imágenes y relacionarlas, ¿sí? Entonces tenemos que buscar también nosotros todo con lo que el niño viene, porque vienen con mucho aprendizaje, vienen con muchísimo aprendizaje. Entonces hay que aprovechar todo esto que tenemos con los alumnos. O sea, siempre siempre lo he pensado, me llegan alumnos a cuarto y quinto y dicen, ya no deben de estar en el proceso de lectoescritura, además ya no se va a enfocar, es problema de los papás, y para mí no es problema de los papás, ¿no? También es algo que yo tengo que promover como maestra, y siempre tenemos que buscar estas herramientas, pues eso mismo con los alumnos con una condición, con una discapacidad, ¿no? Y de verdad es muy bueno animar y que el docente frente al grupo y que también quienes acompañan, como mencionábamos, directores y supervisores, podamos darle ese apoyo. Y la verdad, maestro Irving, qué bueno que tiene la dicha y la oportunidad del maestro con el que va a trabajar, de que usted también se esté involucrando en ese proceso y que se sienta acompañado, porque realmente en mi experiencia en muchas ocasiones me he sentido sola en el proceso de llevarlo, porque no he tenido el apoyo de directivos, de supervisión, pero mi trabajo y no solo mi trabajo, sino más bien los logros de los alumnos han hablado realmente por lo que se ha realizado en el aula en pro de los alumnos. Gracias, Amairani. Creo que tu aportación nos enriquece muchísimo, te lo agradecemos y creo que de lo que se trata es insistir en este punto que tú bien lo dices, conocer qué saben las niñas y los niños, qué saben, no dar por hecho que no saben nada. Una de las insistencias, hace poco tuvimos una colaboración con Laboratorio de lo Invisible, un grupo que precisamente acompaña a personas sordas, y entonces, como decían ellos, ¿no? Hablan también con procesos de discapacidad. No somos sorditos, no somos cieguitos, ¿sí? Somos personas sordas y que me pregunten cómo quiero ser acompañado, qué necesito, no que yo dé como maestra y maestro por sentado, si no lo hacemos con nadie, no, es que yo sé lo que tú necesitas como niña y niño. Y ese adultocentrismo que tenemos, reflexionarlo mucho y movernos de lugar en ese aspecto, ¿no? Y cuestionar, preguntar de manera genuina y con ganas, con curiosidad, ¿qué necesitas? ¿Cómo necesitas ser acompañado, no? ¿Qué necesitas para aprender? Y creo que eso es muy importante. Bueno, miren, estamos llegando al final, entonces queremos ir cerrando, digo, porque no, por Mar y por mí nos podemos seguir quién sabe hasta cuándo, pero queremos también abrir la posibilidad de reunirnos nuevamente y seguir profundizando en los temas o en lo que vaya viendo, en algunos temas específicos también que necesiten. No que vamos a lo mejor a lanzar nuevamente la convocatoria de un nuevo conversatorio en un mes, y dependiendo de cómo quienes se registrarían ustedes nuevamente, pero ir poniendo ahí a la mesa los temas que queremos y nuevamente vamos profundizando de donde nos quedamos, vamos hablando cada vez más profundo para no ir
no seleccionar de una vez el tema, vaya, sino que se dé y vayamos viendo cómo nos acompañamos. Invitarlas al grupo de Facebook, ya les pusimos por ahí el enlace, ¿sí? Por ahí también a lo mejor escribir, Mar, no sé, yo pongo por ahí mi correo electrónico, tú lo puedes escribir también el tuyo por si alguien tiene una pregunta puntual. Y no sé, o sea, así nos seguimos comunicando, ¿no? No sé, ¿cómo ven? Que se acaba de integrar alguien. Y sí, ahorita el grupo de Facebook es público. Estamos pensando seriamente en algún momento hacerlo privado con quienes se registren, porque hemos tenido la extraordinaria situación de gente que vende cosas así medio extrañas, de cosas ahí que tenemos que estar ahí peloteando. Entonces, para que eso no nos pase y sea lo que queremos, que sería una conversación, entonces, pues nada, a lo mejor lo vamos a convertir en privado, pero pues les estamos avisando. Por eso también tenemos sus datos. Por ahí algunos a lo mejor les llegó el correo electrónico del recordatorio de porque les enviamos a todos un recordatorio. Si no los llegó, busquen por ahí gracias Silvia, por tu correo, si busquen por ahí en su spam y entonces recuperan el correo donde también les podemos ir enviando. Y bueno, sigamos en contacto, ¿no? No nos perdamos en el contacto para las dudas puntuales que ya sé que las pueden ir revisando con todo el mundo, ¿no? Pues no sé, aquí cerramos, no sé si alguien quiere comentar algo, Mar. Que nada más que en algún tiempo que tengan, sí revisen. Yo recuerdo que lean. Yo sí recuerdo que tú fuiste un gran apoyo para mí y yo recuerdo que le iba a preguntar todo, o sea, ¿y qué le digo si escribe así, pero si no está bien lo que escribe, por ejemplo, ¿no? No, pues que lo haga como pueda y que ya agregó más letras y que no. Y esos pequeños detalles para mí son muy importantes y no dudo que para muchas también. ¿Y cómo empiezo? ¿Y qué sigue? ¿No? Cuando te fuiste, me tuve que aferrar de sobremanera a toda la bibliografía que tú tan generosamente me compartiste. Y yo recuerdo que los niños salían a la educación física y yo me la pasaba leyendo registros de clases, toda la bibliografía que tú me pasaste. Entonces, yo creo que es muy importante formarnos porque si algo le huyen, yo creo, algunos maestros, es a este proceso tan complejo que nos obliga a formarnos, a aprender, a desaprender sobre todo. Porque como decían desde el principio, es muy fácil marcar planas, ya tengo el paso 1, paso 2, una semana letra A, otra semana letra A, y no es así. Cuando comprendes, y lo decía Sandy en uno de sus mensajes, cuando comprendes y te apropias de este enfoque, ya no hay regreso porque no te parece lógico, en cómo se está enseñando, ¿no? Y cómo se sigue lamentablemente enseñando a leer y escribir. Entonces sí las invito a revisar, a que pregunten, a que la comunidad de aprendizaje, que es lo que queremos, Ana Luz y yo, esté viva en el Facebook, que pregunten, que detonen conversación. Entonces, nada más eso. Es más, suban sus los métodos son más fáciles. Esto es muy complejo y requiere de muchas ganas, mucho aprendizaje, mucho desaprender y dejar a un lado el justo cómo aprendimos nosotros, porque pues realmente está como muy arraigado en muchos, ¿no? Entonces es complicado, pero de verdad vale mucho, mucho, mucho la pena. Aquí hay maestras que lo saben y lo han compartido y confío en que otras se sumen, ¿no? Invitarlas a eso, ¿no? A que no se pierdan, a que quizá nos podamos juntar cada mes para dudas, poner sobre la mesa algún tema, como decía Ana Lucy, y de ahí seguir generando más aprendizaje y acompañamiento. Y pues sí, hasta subir sus escrituras al grupo y oigan, tengo duda y que no sé qué, y si me contestó ¿qué le digo? Y si pregunto, o sea, la intención de verdad es que se
abra un espacio de diálogo constante, de preguntas constantes. A veces hay quienes dicen, ¿y cómo empiezo? ¿No? Como para poder insistir que no empiecen por las vocales. Eso, de entrada. Y muchas otras cosas más. Pues muchísimas gracias y gracias